Buenos días, profesora. Mi nombre es Carmelo Guzmán, estudiante de la maestría en Consejería en Salud Mental Clínica de la Universidad Ana G. Méndez. Y hoy estaré presentando el tema La rueda de la diversidad y la consejería. En esta presentación quiero explorar a fondo las dimensiones que componen la rueda de la diversidad y cómo cada una de ellas influyen en quiénes somos. Estas dimensiones, tanto internas como externas, forman parte de nuestra identidad personal y determinan la manera en que vemos el mundo, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con otros y qué experiencias traemos a la consejería. También quiero explicar cómo estos aspectos de diversidad afectan directamente el trabajo clínico en la salud mental. El conocer estas dimensiones, ¿verdad? Esto nos ayudará a comprender mejor a los clientes en cuestión de sus necesidades, sus barreras y su fortaleza. Finalmente, deseo destacar por qué entender la diversidad es esencial, ¿verdad? Para desarrollar competencias multicultural. Como futuro consejero, ¿verdad? Debemos ser capaces de trabajar con personas de diferentes contextos culturales, adaptarnos, ¿verdad? A su experiencia y a ofrecer un servicio respetuoso, ético y realmente sensible a su realidad. ¿Qué es la rueda de la diversidad? ¿Verdad? Esto me vino a la mente y podemos ver que esto es un modelo, ¿verdad? Que nos ayuda a entender que la identidad humana está compuesta por varias capas que influyen en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con los demás. Este modelo fue propuesto por Gardensworth y Rowe y organiza la diversidad en cuatro categorías principales. La primera, ¿verdad? Son las dimensiones internas, que incluyen características con las que nacemos o que son muy estables en nuestras vidas, como la edad, el género, la orientación sexual, la raza o la capacidad física. ¿Verdad? Aquí vemos que estas dimensiones, ¿verdad? Suelen ser las que más influyen en cómo los demás nos perciben. En la segunda categoría vemos las dimensiones externas, ¿verdad? Que se refieren a aspectos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, como la educación, el estilo de la comunicación, el idioma, la situación económica, la religión o las experiencias personales. ¿Verdad? Estas dimensiones también afectan nuestra identidad, pero están más relacionadas con nuestro entorno social y nuestras vivencias, ¿verdad? Después encontramos las dimensiones organizacionales, que influyen factores relacionados como el rol que ocupamos en una organización. O sea, nuestra posición laboral, el nivel de autoridad, la antigüedad o el tipo de trabajo que desempeñamos. ¿Verdad? Esta parte del modelo nos recuerda que el contexto institucional también influye en nuestras oportunidades, en el trato que recibimos y en nuestra interacción con otros. Finalmente, en el centro, ¿verdad? De este modelo está la personalidad. ¿Verdad? Es la única, o sea, es única, ¿verdad? Para cada individuo. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Se incluyen nuestros rasgos personales, nuestra forma de liderar, la manera en que respondemos al estrés y cómo nos comunicamos. ¿Sabe? En conjunto, este modelo, ¿verdad? Explica que la diversidad es mucho más amplia que lo que normalmente pensamos. O sea que esto no se trata solo de raza o género, sino de un conjunto de características que se interrelacionan. En consejería, ¿verdad? Este modelo es muy útil porque nos ayuda a ver al cliente de una forma más completa y culturalmente informada, entendiendo que cada persona llega a la sección con una mezcla única de experiencias, identidades y contextos que influyen en su bienestar y en su proceso terapéutico. Importancia de la diversidad en la consejería. Primero, entender la diversidad nos ayuda a comprender cómo los clientes perciben el mundo. O sea, que cada persona, ¿verdad? Llega con una historia, un idioma, valores y experiencias culturales, ¿verdad? Que influyen en cómo entienden sus dificultades. Según SUE et al. 2019, la cultura afecta directamente la forma en que los clientes expresan sus emociones y buscan ayuda. Esto significa que, como consejero, ¿verdad? Debemos ver más allá del síntoma y considerar
el contexto cultural del cliente. Además, trabajar desde la diversidad reduce perjuicios y evita prácticas etnocéntricas. Si interpreto, ¿verdad?, todo únicamente desde mi propia cultura, corro el riesgo de malinterpretar al cliente. También podemos ver que Suez et al. También explican, ¿verdad?, que reconocer nuestros sesgos es esencial para prevenir microagresiones y aumentar la seguridad emocional en la relación terapéutica. También enfatiza que la competencia cultural es un imperativo ético, dentro de la práctica clínica. Podemos ver que otro estudio que encontré de Salina Oñate al 2022, ellos señalan que integrar la cultura en psicoterapia no es opcional, sino una necesidad para ofrecer intervenciones justas, pertinentes y respetuosas con la identidad del cliente. Otro punto importante es que es una visión multicultural, ¿verdad?, la cual fortalece la alianza terapéutica. Cuando el cliente siente que su identidad es respetada y validada, se abre más y confía más y participa con mayor disposición en el proceso, ¿verdad? Y esto se traduce en mejores resultados clínicos. Finalmente, es muy importante incorporar la diversidad también, ¿verdad?, porque significa promover justicia social y equidad. Muchos clientes enfrentan desigualdad, discriminación o barreras sociales. Y al reconocer estos factores, no solo abordamos la sintomatología, ¿verdad?, sino que apoyamos el bienestar integral del cliente desde una perspectiva ética y culturalmente sensible. En términos generales, integrar la diversidad en la consejería no solo es una habilidad, sino una responsabilidad ética y profesional. Ahora vamos a entrar a lo que son las dimensiones internas, lo cual son los elementos más estables y fundamentales de nuestra identidad. Son características que generalmente no elegimos y que permanecen con nosotros a lo largo de la vida, influyendo directamente en cómo interpretamos nuestras experiencias y cómo los demás nos perciben. Gardner-Evers y Rode explican que estas dimensiones representan la parte más esencial de quienes somos y por lo tanto, ¿verdad?, tienen un impacto significativo en nuestra interacción con el mundo. Esta dimensión incluye la edad, el género, la etnicidad, la orientación sexual, la habilidad física y la nacionalidad. Cada una de ellas aporta un contexto distinto a la vida de una persona. Por ejemplo, la edad. Esto puede influir, ¿verdad?, en cómo una persona enfrenta el cambio y cómo se relaciona con la autoridad o cómo expresa sus emociones. Cuando hablamos del género, esto puede moldear expectativas sociales, roles aprendidos y experiencias de discriminación o privilegio. La etnicidad. Aquí vemos, ¿verdad?, que abarca las tradiciones, el lenguaje, la historia cultural y en muchos casos experiencias de racismo o inclusión, ¿verdad?, que pueden dejar huellas profundas en la salud mental. La orientación sexual, ¿verdad? Aquí podemos ver que esto puede influir en el desarrollo de la identidad, la aceptación familiar y la seguridad emocional, especialmente, ¿verdad?, si la persona ha vivido estigma o rechazo. La habilidad física, ¿verdad?, por otro lado, no solo determina el nivel de movilidad o funcionalidad, sino que también el acceso a oportunidades, el grado de independencia y las barreras que pueden enfrentar en su entorno. Y finalmente, ¿verdad?, la nacionalidad, ¿verdad? Esta en sí afecta el idioma, la adaptación cultural, el sentido de pertenencia y en algunos casos experiencias migratorias, ¿verdad?, que pueden incluir trauma, separación familiar o choque cultural. En la consejería, ¿verdad?, estas dimensiones internas son cruciales porque ninguna persona llega a terapia sin traer, ¿verdad?, consigo esta parte de su identidad. Muchas veces los síntomas que un cliente presenta están entrelazados con otras dimensiones. Como por ejemplo, un joven que experimenta la ansiedad puede estar respondiendo a experiencias
de discriminación racial, o una persona con orientación sexual diversa puede estar lidiando con conflictos internos producto de rechazo social o falta de apoyo. Y alguien con discapacidades físicas, que es otro ejemplo, puede experimentar depresión asociadas a barreras ambientales o falta de accesibilidad. Es muy importante, ¿verdad? Porque como futuro consejero, comprender estas dimensiones internas, o sea, me ayudará a no interpretar las experiencias del cliente desde mi propia perspectiva cultural, sino a valorar el contexto desde el cual la persona está viviendo su realidad. Esto fortalece la alianza terapéutica porque el cliente siente que su identidad completa no solo, ¿verdad?, es su problema, sino que también siente que esto está siendo reconocida, respetada y validada. Trabajar con sensibilidad hacia estas dimensiones, esto me va a permitir ofrecer una intervención más ética, humana y culturalmente informada. Al reflexionar sobre las dimensiones internas, yo pude visualizar que esto me ha moldeado profundamente en la manera en que me presento como futuro consejero. Ser un hombre latino me conecta con experiencias relacionadas a cultura, lenguaje, familia y resiliencia, que influyen en cómo entiendo los desafíos de comunidad diversa. El haber servido, ¿verdad?, como veterano del Army también forma una parte central de mi identidad, ¿verdad? Lo cual esto me enseñó disciplina, liderazgo, trabajo en equipo y al mismo tiempo me expuso a realidades que muchos clientes también pueden vivir, o sea, como el manejo del estrés, la adaptación y los cambios de rol. Como estudiante de maestría en consejería o formación en consejería, yo estoy en proceso, ¿verdad?, continuo de autoexploración y crecimiento. Y también, ¿verdad?, reconozco que mis experiencias personales influyen no solo en cómo entiendo el sufrimiento humano, sino también en cómo muestro empatía, escucho y valido las vivencias del cliente. Ahora hablaremos sobre las dimensiones externas, las cuales representan aquellos aspectos de nuestra identidad que se forman a partir de nuestra experiencia y el entorno en la que crecemos. A diferencia de las dimensiones internas, estas pueden cambiar con el tiempo y están influenciadas por factores sociales, familiares y culturales. Como primer concepto, vemos la educación, por ejemplo. Esto impacta nuestra manera de comunicación y el acceso a oportunidades. También vemos el estado civil, el cual influye en nuestras redes de apoyo y en los roles que asumimos. Está la religión, la cual orienta valores y prácticas que moldean cómo interpretamos nuestras experiencias. También vemos el estilo de la comunicación, ¿verdad?, que se aprende en la familia o la comunidad, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad?, porque esto puede influir directamente en las relaciones terapéuticas. También vemos las experiencias personales, como la migración o situaciones traumáticas, en la cual también transforma profundamente la identidad. Además, vemos el estatus socioeconómico, ¿verdad?, el cual afecta el acceso a recursos y servicios, lo que impacta de manera significativa la salud mental. Como futuros consejeros, reconocer estas dimensiones externas me ayuda a comprender mejor el contexto de cada cliente y a evitar suposiciones basadas en mi propia experiencia. Esto fortalece mi empatía, mi sensibilidad cultural y la efectividad de mis intervenciones. Ahora quiero hablar sobre mis dimensiones externas y cómo han influido en mi formación como futuro consejero. Las dimensiones externas son todos esos elementos, ¿verdad?, que vienen del entorno. Mi educación, mi experiencia de vida, mi estilo de comunicación, mi contexto socioeconómico y mis relaciones personales. Estos factores no son partes biológicas de quien soy, pero sí afectan profundamente cómo pienso, cómo me relaciono y cómo trabajo. Mi educación en consejería me ha ayudado, ¿verdad?, a entender mejor la diversidad cultural y social de las personas. Y esto lo hablo, ¿verdad?, en el ámbito de mi laboral, que cual soy guardia correccional a base de los recursos.
¿verdad? Aquí veo que mis experiencias laborales y mi trasfondo militar también me han moldeado mi disciplina. O sea, mi forma de comunicarme y mi capacidad para trabajar con diferentes tipos de personas. También yo reconozco, ¿verdad?, que mi contexto socioeconómico, mis creencias y mi historia personal, ¿verdad?, también influyen en cómo interpreto la lucha, los recursos y la fortaleza de los demás. O sea, tengo consciente, ¿verdad?, que estas dimensiones externas me ayudó y me sigue ayudando, ¿verdad?, a no asumir que mi experiencia es igual a los demás, ¿verdad? Esto me permite mantener una actitud humilde, abierta y culturalmente sensible para ofrecer un acompañamiento terapéutico que realmente respete la realidad y el contexto de cada persona. Ahora estaré hablando sobre las dimensiones organizacionales, los cuales son los factores que influyen en cómo una persona funciona dentro de una institución o sistema. A diferencia de las dimensiones internas o externas, estas tienen que ver con el ambiente laboral y con la estructura en la que trabajamos. Primero, está el rol laboral o la posición de jerarquía, la cual determina el nivel de responsabilidad, autoridad y acceso a decisión. Esto afecta la forma en que nos comunicamos con los colegas y también la manera en que representamos a la organización ante los clientes. Otro aspecto importante son las normas y las políticas institucionales, ¿verdad? Porque estas guían cómo debemos actuar, cómo se maneja la confidencialidad, el proceso de referido, los límites éticos y la manera en que se ofrecen los servicios. Cuando estas políticas no son claras, pueden crear barreras para el cliente. También influye el tipo de contrato o estructura del empleo. O sea que ya sea por tiempo completo, parcial o servicios temporeros, podemos ver acá, ¿verdad?, que esto afecta la estabilidad y el nivel de disponibilidad emocional del trabajador. Además, el acceso a recursos como la supervisión, materiales, espacios adecuados o herramientas tecnológicas determinan la calidad del servicio que el consejero puede ofrecer. Otro elemento clave es la cultura organizacional, que incluye los valores, la manera en que se comunica el equipo y si existe un ambiente de colaboración o competencia. Esta cultura puede apoyar o limitar nuestro trabajo clínico. Y finalmente, encontramos las relaciones entre departamentos, las cuales también afectan la atención al cliente, porque influye en la rapidez de los referidos, la coordinación de servicios y la continuidad de tratamiento. Cuando analizamos todo esto, vemos que en conjunto estas dimensiones organizacionales no solo afectan a los empleados, sino también a la experiencia del cliente y la efectividad del proceso terapéutico. Ahora estaré hablando sobre las dimensiones de la personalidad, en la cual que dentro de la rueda de la diversidad ocupa el centro porque representa todo lo que es único en cada individuo. A diferencia de las otras dimensiones, la personalidad incluye factores internos que influyen directamente en cómo pensamos, sentimos y actuamos en diferentes situaciones. Según Gardensworth y Rowe, esta dimensión central, sirve como base para entender cómo todas las demás capas de diversidad interactúan con las características únicas de cada persona. Por ejemplo, el temperamento describe tendencia natural a reaccionar emocionalmente, ya sea de forma calmada, impulsiva o sensible. Podemos ver también el estilo de liderazgo, el cual refleja cómo tomamos decisiones, o sea, en cómo nos dirigimos y cómo colaboramos con otros. También vemos las preferencias cognitivas, que también forman parte de la personalidad. Quería hablar, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Como parte de un ejercicio realizado que hice en la clase de consejería grupal, yo tuve el tipo ENTJ, ¿verdad? Que en español, ¿verdad? Esto significa introvertido, intuitivo, pensamiento y juicio.
¿verdad? Este resultado describe a una persona que tiende a ser sociable y energizada, ¿verdad? Para las interacciones con otros, o sea, extrovertido, que prefiere enfocarse en ideas, patrones y posibilidades, o sea, intuitivo, que toman decisiones de manera lógica y objetivo, lleva el pensamiento, ¿verdad? Y que se siente cómodo planificando, organizando y manteniendo estructuras. Aquí podemos ver el juicio, ¿verdad? En palabras simples, ¿verdad? Este tipo de personalidad refleja cómo proceso la información, cómo organizo mis ideas y cómo enfrento los retos. También forman parte de la personalidad nuestros valores personales, en las cuales guían nuestras decisiones y comportamientos. También vemos las gestiones del estrés, que muestran cómo enfrentamos la presión o el conflicto. Y los intereses y motivaciones que explican, ¿verdad? Que cada uno la impulsa como las metas que priorizamos y qué nos mueve en la vida diaria. En el ámbito clínico, esto es muy importante. O sea que la personalidad aquí influye en cómo un cliente se comunica, qué tan dispuesto están a abrirse y cómo expresa sus emociones. Sue al 2019 señala que aunque la cultura es un componente esencial de la identidad, la diferencia en personalidad ayuda a explicar por qué dos personas con experiencias culturales similares pueden reaccionar de manera completamente distinta. Como futuro consejero, comprender la personalidad de cada cliente me permite, ¿verdad?, adaptar mis intervenciones de forma más precisa y respetuosa. También me permite, ya que fortalece la alianza terapéutica porque me va a ayudar, ¿verdad?, a ajustar el estilo único de cada persona. Lo que va a hacer, ¿verdad?, que el proceso terapéutico, ¿verdad?, sea más efectivo, humano y culturalmente sensible. Interconexión de las dimensiones. Las dimensiones de la diversidad no funcionan solas. Gardenworth y Rode explican que la identidad humana está compuesta por capas que constantemente interactúan. Lo que somos internamente, lo que aprendemos del ambiente y los contextos en los que nos movemos. Por ejemplo, como ya había mencionado anteriormente, mi personalidad, mis valores, mi estilo de liderazgo en NGTJ y la forma en que manejo el estrés. Vemos, ¿verdad?, como todo eso se combina con mi identidad cultural como latino, como mi experiencia como veterano y en mi educación y mi rol como estudiante en formación de la maestría en consejería en salud mental. Pero todas estas dimensiones juntas moldean mi comunicación, mis relaciones y mi forma de ver el mundo. De la misma forma, puedo ver que en el futuro, mis clientes también llegan o llegarán con una identidad compleja. Al leer, pude encontrar que su al 2019 señalan que la cultura, el lenguaje, la religión, la edad y las experiencias previas influyen en cómo nos expresamos, emocionalmente y cómo interpretan, esos síntomas y cuánta confianza depositan en el terapeuta. Cuando el consejero entiende que estas dimensiones se entrelazan, se puede adaptar su intervención de manera más humana, respetuosa y efectiva. Y es muy importante, reconocer que estas interconexiones mejoran la alianza terapéutica, reduce el malentendido y permite una práctica verdaderamente multicultural. Ahora, estaré destacando en cómo la diversidad cultural influye directamente en la salud mental. Según Sue et al. 2019, la cultura afecta tres aspectos fundamentales. Podemos ver, con cómo las personas expresan sus sentimientos, el significado que le dan a esos síntomas y la disposición que tienen para buscar ayuda profesional. Esto significa que dos clientes con el mismo diagnóstico pueden presentarse de manera totalmente diferente dependiendo de su idioma, sus creencias religiosas, su identidad cultural y sus experiencias previas. Para nosotros, como futuros consejeros o consejeros, entender esta diferencia es esencial porque, nos ayuda a evitar interpretaciones incorrectas y a ofrecer intervenciones que realmente respetan la identidad del cliente y su forma de ver el mundo. O sea, en otras palabras,
La diversidad no solo describe quiénes son los clientes, sino que también determina cómo viven en su salud mental y cómo se relacionan con el proceso terapéutico. Mientras realizaba esta presentación y buscando información, ¿verdad? Puede encontrar una evidencia científica, ¿verdad?, que nos muestra que la cultura influye directamente en cómo las personas entienden y manejan su malestar emocional, ¿verdad? Esto incluye tres áreas clave para la práctica clínica. Y esta investigación, ¿verdad?, fue de sobresalió Uñete al 2022. Podemos ver que, como primero, la manera en que los clientes conceptualizan el estrés, ¿verdad? Para algunas culturas, el estrés puede verse, ¿verdad?, como un desequilibrio espiritual y para otras, como una carga familiar o un problema interpersonal. Y en ciertos contextos, incluso se perciben como una señal de debilidad. Estas diferencias, ¿verdad?, cambian cómo la persona describe sus síntomas y qué tipo de ayuda espera recibir. Como segundo, vemos la forma en que se expresa el trauma, ¿verdad? Hay quienes lo manifiestan mediante síntomas físicos como dolores, fatiga, y hay otros, ¿verdad?, que a través del silencio o el retraimiento, ¿verdad? Y otros mediante expresiones emocionales intensas. O sea, aquí vemos que cada estilo tiene un significado cultural distinto. Si el terapeuta desconoce estas variaciones, puede interpretar erróneamente la gravedad del caso o la reacción emocional del cliente. Y como tercero, vemos la adherencia al tratamiento, ¿verdad?, lo cual también está influenciado por la cultura. Experiencias previas de discriminación, barreras lingüísticas, desconfianza hacia los sistemas de salud o creencias culturales sobre la terapia pueden hacer, ¿verdad?, que una persona abandone el proceso, ¿verdad? También que dude de las recomendaciones o no regrese a la sección. Salina Oñate al 2022 explica claramente, ¿verdad?, que estas diferencias no solo son obstáculos, sino que son señales claras de la importancia de la competencia cultural. O sea que reconocerlas, ¿verdad?, esto nos va a permitir, ¿verdad?, construir una relación terapéutica más segura y fortalecer la alianza del trabajo y ofrecer intervenciones, ¿verdad?, que respeten la identidad y el contexto de cada persona. Ahora estaré hablando en cómo la cultura influye directamente en la forma en que los clientes se presentan a la terapia. Y aquí estamos hablando de la diversidad en la práctica clínica. Aquí vemos, ¿verdad?, que Sue al 2019 señala que la cultura da forma a las expectativas que las personas tienen sobre el terapeuta. Por ejemplo, algunas culturas esperan una figura más directa, ¿verdad?, o más directiva, mientras que en otras prefieren un estilo más colaborativo. La cultura también afecta los estilos de comunicación, ¿verdad? Podemos ver que en algunos clientes pueden ser más expresivos, mientras que en otros pueden comunicarse de manera más reservada por normas culturales o familiares. Otro aspecto importante son las dinámicas familiares. En algunas, ¿verdad?, culturas, la familia extensa participa activamente en las decisiones, mientras que en otras se espera más independencia, ¿verdad? Esto influye en la forma en que el cliente interpreta conflictos, responsabilidad y límites. Finalmente, la cultura también influye en cómo se maneja el duelo, el estrés y el trauma. Algunas comunidades expresan el dolor de manera abierta, mientras que en otras lo procesan en silencio. Como futuro consejero, ¿verdad?, entender estas diferencias nos ayudará, ¿verdad?, a evitar malinterpretaciones clínicas y adaptar nuestras intervenciones de manera más efectiva y respetuosa. La competencia multicultural. Y estaré aquí destacando sus tres componentes esenciales, los cuales son fundamentales para mí como estudiante en proceso de formación en consejería. ¿Verdad? Estos elementos me ayudan a desarrollar una mirada más amplia y respetuosa hacia las diferentes identidades con las que trabajaré en mi futuro. El primer componente es la autoconciencia. O sea, estoy consciente que como estudiante de consejería, esto significa reflexionar sobre mi propia identidad cultural, mis valores, mis creencias y también mis posibles sesgos. Entender quién soy yo, ¿verdad?, me permite reconocer cómo mi perspectiva personal puede influir en la forma en que escucho
interpreto y respondo a mis futuros clientes. Sin esta autoconciencia, podría interpretar, ¿verdad?, su experiencia desde mi marco cultural y no desde el de ellos. El segundo componente es el conocimiento cultural. En mi formación, ¿verdad?, esto implica aprender sobre las diferentes culturas, idiomas, tradiciones y contextos sociales que influyen en las personas. Este conocimiento no es para etiquetar o asumir cosas, sino para comprender que la cultura impacta cómo alguien expresa sus emociones, ¿verdad?, cómo lo define, la salud mental y cómo se relaciona con figuras de apoyo. Este aprendizaje me prepara, ¿verdad?, para ser más sensible y respetuosa en mis futuras intervenciones. El tercer componente son las habilidades culturalmente apropiadas. Como estudiante, ¿verdad?, estoy desarrollando estas habilidades poco a poco a través del curso, de la lectura, de las prácticas y de la experiencia con personas diversas, ¿verdad? Esta habilidad incluye adaptar la forma en que me comunico, o sea, usar lenguaje inclusivo, ser flexible con las técnicas terapéuticas y asegurarme de que mis intervenciones respeten la realidad cultural del cliente. Estas son habilidades, ¿verdad?, que seguiré fortaleciendo a medida que avance en mi formación profesional. En conjunto, estos tres componentes, o sea, la autoconciencia, el conocimiento cultural y la habilidad apropiada, me permiten, ¿verdad?, prepararme para ofrecer una práctica más ética, respetuosa y sensible a la diversidad. Integrar, ¿verdad?, estos elementos desde mi etapa de estudiante es clave para convertirme en un profesional competente en el futuro. Además, reflexionar sobre estas dimensiones también ha impactado mi vida personal, en la cual, ¿verdad?, me ha ayudado a entender mejor mis propias reacciones, mis valores y la forma en que mi relación con personas culturalmente diferentes en mi día a día. ¿Qué es la autoconciencia en consejería? Cuando hablamos de competencia cultural en consejería, uno de los pilares más importantes es la autoconciencia cultural. Esto significa que como futuros consejeros tenemos que mirar hacia adentro y entender quiénes somos. O sea, cuáles son nuestros valores, nuestras creencias, nuestros prejuicios y las experiencias, ¿verdad?, que han moldeado nuestra identidad. La idea, ¿verdad?, es reconocer desde qué lente cultural yo interpreto el mundo. Porque si no hago ese ejercicio, ¿verdad?, puedo analizar el comportamiento de un cliente desde mis propios marcos y no desde la realidad de esa persona. Mientras hacía mi lectura, pude ver que Sue y sus colegas 2019 hablan de esto como un paso esencial para evitar malentendidos y para poder realmente entender la experiencia del cliente desde su cultura. También pude encontrar que Ordóñez 2023 explica que cuando un profesional desarrolla autoconciencia, disminuye la probabilidad de cometer microagresiones y aumenta la sensación de seguridad y confianza en el espacio terapéutico, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es muy clave, ¿verdad?, porque nuestros clientes, ¿verdad?, o nuestros futuros clientes necesitan sentirse respetados y validados. En mi caso personal, yo reconozco que mi identidad como hombre latino y veterano que soy, ¿verdad?, del Army, influye en cómo pienso, cómo me comunico y cómo interpreto ciertas conductas. Por ejemplo, mi experiencia militar, ¿verdad?, me hace valorar la estructura y la comunicación directa, mientras que otras personas pueden expresarse de una manera más indirecta o necesitar más tiempo para confiar. Si yo no estoy consciente de eso, ¿verdad?, yo puedo malinterpretar la conducta del cliente. Por eso, ¿verdad?, la autoconciencia cultural es tan importante, ¿verdad?, ya que o sea, me va a permitir detenerme y preguntarme, ¿estoy interpretando esto desde mi perspectiva o desde la de la persona que tengo al frente? Una pregunta muy importante, ¿verdad? Ese momento de reflexión
cambia completamente la manera en que acompañamos a alguien y hace que nuestra práctica sea más ética, respetuosa y culturalmente sensible. Ahora estaré presentando un ejemplo clínico de un adolescente latino y bullying, ¿verdad? Este ejemplo clínico, ¿verdad?, nos va a permitir, ¿verdad?, aplicar la rueda de la diversidad a la experiencia de un adolescente latino, ¿verdad?, que enfrenta el bullying. Cuando se trabaja, ¿verdad?, con un joven de este trasfondo, no se consideran solo su edad o su cultura, sino múltiples dimensiones que se intersectan, ¿verdad? Su idioma, la manera en que fue criado, las expectativas familiares, el clima escolar y cualquier experiencia previa de discriminación o microagresiones. Cada una de estas capas influyen en cómo interpreta la autoridad, lo que considera justo o injusto y el grado de confianza que deposita en los adultos. En muchos casos, los adolescentes latinos, ¿verdad?, pueden provenir de entornos donde la autoridad se respeta estrictamente. O puede haber vivido situaciones en las que las figuras de poder fueron percibidas como protectoras o injustas. Eso puede generar desconfianza, silencio o poca disposición a compartir lo que realmente está viviendo. Sue et al. 2019 señala que la cultura influye directamente en cómo las personas se relacionan con la autoridad y cómo construyen la confianza dentro de una relación terapéutica. Además, la cultura influye en la forma en que un adolescente expresa el estrés y busca su apoyo. Además, yo también pude encontrar la lectura que Salina Oñate al 2022, ¿verdad? Ellos explicaban, ¿verdad?, que la experiencia emocional y la manera de comunicar el malestar están profundamente moldeadas por factores culturales. O sea que un joven puede minimalizar el bullying, verlo como algo que hay que aguantar o sentir vergüenza de hablar del tema porque teme ser juzgado, o incomprendido o considerado débil. Como consejero en formación, ¿verdad?, esto me recuerda que no puedo interpretar el silencio o la falta de participación o la aparente demotivación únicamente como resistencia, ¿verdad? Aquí yo necesito, ¿verdad?, considerar que la dimensión de las ruedas de la diversidad está influyendo en su experiencia, su identidad cultural, el idioma que domina, la dinámica familiar, su contexto económico y la posibilidad histórica de discriminación. Aquí mi responsabilidad es adaptar mi forma de comunicarme, validar su experiencia y crear un espacio seguro donde pueda expresar lo que vive sin temor a ser ridiculizado o malinterpretado. O sea que comprender estas dimensiones permiten ver que el bullying no ocurre en un vacío. O sea, la manera en que el adolescente interpreta lo que le sucede y la forma en que busca o no busca ayuda está completamente atravesada por su diversidad. Y sí reconozco esta dimensión, puedo confundir protección con resistencia o miedo con indiferencia. La justicia social en la consejería es un componente fundamental dentro de la práctica multicultural. Este concepto se refiere a la responsabilidad que tienen los profesionales de promover inclusión, equidad y un acceso justo a los servicios de salud mental. Según la guía de la ASGW 2020, la labor del consejero no se limita únicamente, ¿verdad?, a entender a la persona, sino también a considerar los sistemas y contextos sociales que influyen en su bienestar. En la práctica clínica, la justicia social implica identificar y desafiar barreras como la discriminación, el racismo, el estigma hacia la salud mental, las limitaciones económicas y las barreras lingüísticas. Y vemos que la American Counseling Association, el ACA 2014, la enfatiza que el consejero debe esforzarse en crear espacios seguros donde las personas se sientan escuchadas, validadas y respetadas en su identidad cultural. También vemos que la justicia social en consejería se fortalece con la humildad cultural, que implica
reconocer los principios de sesgos, reducir desequilibrios de poder y respetar profundamente la forma en que cada persona se define culturalmente. ¿Verdad? Este enfoque recuerda que el profesional no es el experto en la cultura del cliente, más bien debe adoptar una postura de aprendizaje continuo para evitar microagresiones y brindar un acompañamiento respetuoso y ético. También vemos que la justicia social requiere reconocer que algunas poblaciones han tenido menos acceso a servicios de calidad o han sido tratadas de manera injusta por motivos culturales, raciales, económicos o de género. Integrar este enfoque en la consejería, ¿verdad? Significa abogar por estas personas, facilitarles, ¿verdad?, recursos relevantes y asegurarse de que sus experiencias terapéuticas sean dignas, accesibles y respetuosas. Como estudiante en formación, ¿verdad?, esta perspectiva me lleva a reflexionar sobre mis privilegios y mis experiencias personales, en la cual, ¿verdad?, me ayuda a comprender cómo los factores sociales influyen en la salud mental y a adoptar una postura profesional que reconozca las desigualdades, promueva la equidad y respete profundamente la diversidad en todos los contextos clínicos. La intervención sensible a la diversidad, ¿verdad? Aquí vemos que esto se refiere a la capacidad del profesional de adaptar la práctica terapéutica a las necesidades culturales de cada persona. Según SUE al 2019, este tipo de intervención no es un complemento, ¿verdad?, sino un requisito para que la terapia sea efectiva, ¿verdad?, porque la cultura influye en la manera en que una persona expresa sus emociones, comunica sus necesidades y busca apoyo. La ASGW 2020 enfatiza, ¿verdad?, que una intervención culturalmente sensible requiere flexibilidad, ¿verdad? Esto puede implicar ajustar el lenguaje, considerar valores familiares importantes, respetar estilos de comunicación indirecta o directa y comprender, ¿verdad?, el papel de la religión, la comunidad o la historia migratoria en la experiencia emocional. Un aspecto clave es evitar estereotipos. O sea que ser sensible a la diversidad no significa asumir que todas las personas latinas son así o que todas las personas de cierto grupo se comportan igual, ¿verdad? Esto sí implica, ¿verdad?, acercarse a cada caso con curiosidad cultural, preguntando, explorando y permitiendo que las personas definan su propia experiencia. Como estudiante de la información, este enfoque me exige reflexionar sobre cómo mi propio estilo de comunicación, mis creencias y mis experiencias influyen en la forma en que analizo los casos clínicos durante mi curso y prácticas supervisadas. Desarrollar esta sensibilidad no solo mejora mi competencia multicultural, sino que también me ayuda, ¿verdad?, a ser más respetuoso, más consciente y más cuidadoso con las realidades socioculturales de cada persona que pueda entender, o sea, que pueda yo atender en el futuro. En el trabajo con grupos, la dimensión multicultural es esencial, ¿verdad? Porque los miembros no llegan como individuos aislados, ¿verdad? Ellos llegan acompañados de su cultura, su idioma, sus creencias, su experiencia de discriminación o privilegio y su manera particular, ¿verdad?, de relaciones con otros. Mientras hacía investigaciones, pude encontrar que Ordóñez 2023 explica que validar estas experiencias culturales dentro del grupo fortalece, ¿verdad?, la cohesión y ayuda a que los miembros se sientan emocionalmente seguros para participar y compartir. Además, pude también ver que la ASGW 2020 establece que las normas del grupo deben construirse de manera que fomente el respeto, la inclusión y la participación equitativa. O sea que esto significa que el facilitador debe estar atento a posibles dinámicas de poder, diferencias comunicativas y microagresiones, ¿verdad?, que puedan surgir dentro del grupo.
O sea, intervenir de forma temprana y respetuosa ayuda a mantener un ambiente terapéutico seguro. En la práctica, la consejería grupal multicultural requiere flexibilidad. O sea que aquí cada persona tiene su propio estilo de comunicación y sus propios valores. Podemos verla también aquí en la que un miembro puede sentirse cómodo hablando abiertamente, ¿verdad? Mientras que otro, ¿verdad?, puede necesitar más tiempo para confiar. Algunas culturas valoran el colectivismo, ¿verdad?, y otras el individualismo. Es muy importante, ¿verdad?, porque reconocer esta diversidad permite ajustar actividades, preguntas y ritmos para que todos tengan la oportunidad de participar significativamente. Como estudiante en formación, ¿verdad?, este enfoque me ayuda, ¿verdad?, a comprender que la diversidad no es solo un obstáculo, sino una fortaleza dentro del grupo, ¿verdad?, el cual me permite, ¿verdad?, desarrollar habilidades para facilitar conversaciones complejas. O sea, manejar tensiones culturales y promover un espacio donde cada voz sea respetada. También la multiculturalidad en los grupos enriquece, ¿verdad?, el proceso terapéutico y expande la comprensión que cada miembro tiene de sí mismo y de los demás. Mientras hacía esta presentación y buscaba información, ¿verdad?, pude ver que la rueda de la diversidad, ¿verdad?, ha sido una herramienta muy importante en mi formación porque me ayudó, ¿verdad?, a entender que la identidad humana es mucho más compleja de lo que solemos reconocer. O sea, pude comprender, ¿verdad?, que cada persona ya con múltiples capas, como su historia familiar, su cultura, sus valores, sus experiencias sociales y también sus características internas. Y todas estas, ¿verdad?, estas dimensiones influyen en cómo se relacionan, cómo se comunica o cómo comunica sus emociones y cómo interpreta, ¿verdad?, lo que está viviendo. Cuando apliqué este modelo a mí mismo, pude ver con más claridad las dimensiones que me componen. Mi identidad, ¿verdad?, como hombre latino y mi trayectoria, ¿verdad?, como veterano del Army y mi rol actual como estudiante graduado en consejería en salud mental. Reconocer estas capas, ¿verdad?, me permitió comprender mejor cómo mis experiencias podrían influir en la forma en que analizo un caso, ¿verdad?, en las preguntas que hago y en las interpretaciones, ¿verdad?, que construyo en un escenario clínico. Como señala la Suez al, él dice, ¿verdad?, que la autoconciencia es esencial para evitar que nuestros valores personales interfieran con las experiencias de las otras personas. O sea que trabajar con diversidad no se trata solo de aprender sobre culturas diferentes. Para mí ha significado desarrollar una actitud de humildad, respeto y apertura. Esto implica, ¿verdad?, estar atento a posibles barreras que un cliente pueda enfrentar, a microagresiones que podrían, ¿verdad?, ocurrir sin intención y también a cómo las desigualdades estructurales afectan su bienestar. La perspectiva de justicia social que plantea la ACA y la ASGW me recuerda que mi labor no se limita a ver el comportamiento individual, sino también a entender los sistemas que los rodean. Esta experiencia me ha reforzado mi compromiso como futuro consejero. Me impulsa a seguir aprendiendo, reflexionando y ajustando mis intervenciones para asegurar que cada persona con la que trabaje se sienta vista, respetada y comprometida dentro de su contexto cultural. Me doy cuenta de que la diversidad no es un reto que complica la terapia. Al contrario, es una fortaleza que enriquece el proceso y amplía mi mirada como profesional en formación. Estas son las referencias que sustentan, ¿verdad?, esta presentación. Profesora, ¿verdad?, agradezco su atención y el espacio, ¿verdad?, que nos brindaste para reflexionar sobre la diversidad y su impacto en la práctica de consejería. Quedo atento, ¿verdad?, a sus comentarios, ya que sé que, ¿verdad?, me ayudarán a continuación a desarrollar, ¿verdad?, la práctica ética, multiculturalmente competente y centrada en el cliente. Muchas gracias.